Hola. Bueno, buenas tardes, gente, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Tienen frío o no tienen frío? Sí, hace mucho frío. Mucho frío, sí, ¿eh? Increíble, ¿eh? Nadie esperaba que haga tanto frío, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muchachos, nosotros ya dimos la primera parte de infarto de miocardio, ¿verdad? Sí, doctor. Ya digo, sí, ya digo. Bueno, resulta que hoy vamos a dar la segunda parte. Es una suerte de nuevo tema que surge sobre el infarto de miocardio que es importante ya tenerlo nosotros, ¿verdad? Y que es un anexo a lo que ya estamos dando, la isquemia coronaria, la isquemia aguda, la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable, el infarto agudo. Y esto se refiere fundamentalmente a los infartos con ST elevado y los infartos sin ST elevado. Me van a preguntar ustedes para qué sirve eso, ¿verdad? Resulta que el infarto con ST elevado es el que va a llevar a la isquemia miocárdica y es lo que probablemente le va a matar al paciente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que eso saber distinguir ya a partir de ahora eh, estos infartos y prevenir la muerte, ¿verdad? Porque
Se ha visto esto a partir de por lo menos 5 años, se ha visto en Alaska, que tienen uno de los mejores sistemas de terapia intensiva. Y ellos, a través del estudio, llegaron a la conclusión de que prácticamente cerca del 40-50% de los pacientes con infarto, a pesar de tener una hermosa y adelantada terapia intensiva, los pacientes siguen falleciendo como que si fuera las otras viejas terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, no, como que no le vieron ninguna utilidad. Entonces vieron ellos que lo más importante de los pacientes infartados, los que tienen infarto de miocardio, es hacerle un tratamiento previo de tal manera que tenga tiempo de llegar a un lugar o a un centro especializado. Ustedes saben que acá en Villarrica nosotros no hacemos absolutamente nada desde el punto de vista de cirugía cardiovascular. Entonces, prácticamente tenerlo acá a un enfermo con un infarto es prácticamente condenarlo probablemente a una isquemia aguda, muerte, o de repente una insuficiencia cardíaca ya definitiva, ¿verdad? Entonces surge ahora lo que se llama código infarto, en el cual si nosotros acá en Villarrica demostramos que hay una isquemia, ¿verdad? Hacerle un fibrinolítico, el estreptase, ya tenemos en el hospital eso, y una vez inyectado, que no tiene ningún tipo de contraindicación ni tampoco ningún tipo de peligro, porque los otros, ¿verdad? La estreptoquinasa, por ejemplo, que se usaba antes, tiene sus riesgos, ¿verdad? No se puede hacer así nomás, y a veces eso también demanda peligro de muerte. Y entonces no se podía usar así sin ningún tipo de instrumento acá en el interior, ¿verdad? Pero este estreptase, que es un fibrinolítico prácticamente sin ningún tipo de contraindicación, puede hacer la enfermera. Uno lo ve al paciente, le hace el electro, aparece el ST elevado, quiere decir que es una isquemia importante, y por lo tanto ya hacerle el estreptase, el fibrinolítico, y a los 10 minutos repetirle la misma dosis y enviarle. Tenemos 3 horas más o menos de que eso lo va a soportar el paciente, ¿verdad? No lo va a aumentar el daño que le va a hacer la isquemia, ¿verdad? Entonces puede llegar bien a Asunción, ¿verdad? Sin ningún problema. Y si llega a Asunción, por ejemplo, también tiene tiempo ello de especular, o sea, si el paciente mejoró con ese fibrinolítico, obviamente seguirle con los fibrinolíticos que ellos tienen ahí a mano, con los anticoagulantes, entonces desobstruir esa obstrucción, ese trombo que tenía el paciente y por supuesto salvarle definitivamente la vida, ¿verdad? Si de repente por ahí necesita una cirugía, ¿verdad? O una colocación de un stent, que voy a mostrarle después cómo es el stent, entonces obviamente ese paciente ya definitivamente está solucionado el problema, ¿verdad? Entonces, a la luz de todo este nuevo descubrimiento y de la importancia de saber si el infarto es con ST elevado o sin ST elevado, porque si es sin ST elevado, lo dejamos acá, ¿verdad? Y acá lo tratamos con los fibrinolíticos, porque eso significa, ¿verdad?, que solamente la parte de adentro del miocardio está lesionado y no tiene la gravedad como si fuera de allá de afuera adentro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy vamos a darle un pantallazo, tampoco vamos a entrar en exquisitez, ¿verdad? Pero un pantallazo de tal manera que ustedes, porque eso ya en el sexto lo van a dar mucho más desarrollado, pero ya algo tenemos que nosotros en este momento saber, ¿verdad? Eso es entonces el objetivo de esta clase, y con eso ya terminamos todo lo que es isquemia miocárdica. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que hacer un petit repaso de lo que era la etiología, por ejemplo, del infarto de miocardio, que la repetí ya como 50 veces eso, pero voy a seguir repitiendo, que el 90% de los infartos de miocardio se debe a una trombosis coronaria. Y la trombosis coronaria, otra vez, se produce el 90% por las placas de ateroma. Entonces, existe un 10% del cual participa también, pero prácticamente sin mayor trascendencia en la producción del infarto. Acá tienen ustedes, por ejemplo, en esta
tiene esta incidencia. Esta es la placa de ateroma, ¿verdad? Ven cómo va disminuyendo la luz. Todavía en este caso el paciente ni siente todavía la isquemia coronaria, ¿verdad? Pero van a ver ustedes que cuando va aumentando el crecimiento, ve cómo va aumentando el crecimiento de nuestra placa de ateroma. Por ejemplo, ahora ya está estenótico, la luz ya está disminuyendo, pero también todavía no produce mayor consecuencia. Pero vamos a llegar en un momento en que esta obstrucción por las placas de ateroma se va a profundizar, se va a aumentar y va a ocurrir un evento que es esto. Fíjese que esta placa de ateroma tiene una pequeña fisura y en esa pequeña fisura, por supuesto, hay neovasos, hay pequeños vasos, ¿verdad? Y ese neovaso sangrante es lo que le estimula a las plaquetas para producir su agregación. Entonces, las plaquetas, obviamente no sabe, pobrecito, qué es lo que está ocurriendo, entonces cuando hay sangrado lo trata de taponar, ¿verdad? Y tapona con tanta mala suerte que cierra completamente la luz de esta arteria. Entonces, este es el fenómeno que ocurre a todos los pacientes que tienen coronariopatía. Este es el fenómeno que ocurre todos los santos días. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en la terapia? Tratamos de desagregar estas plaquetas, ¿verdad? Dejarle otra vez expedita la vía para que se produzca la circulación y obviamente una vez si se produjo ya esto, ¿verdad? Y o una trombosis ya establecida, entonces nosotros podamos desintegrarlo, eso a través con los previnolíticos y hacer la apertura de esta circulación. Ese es lo que se hace actualmente en medicina, ¿verdad? Obviamente, si esto vamos nosotros a una solución definitiva, ¿verdad? Lo que se hace es limpiar todo esto, ¿verdad? Y colocar una suerte de resorte acá, a este nivel, un resorte cilíndrico, para que esta luz no sea disminuida por estas placas de ateroma y no vuelva a ocurrir, porque anteriormente lo que ocurría es eso, otro nuevo infarto. O sea que por eso que generalmente los pacientes de antes, ¿verdad? Tenían un infarto de hace 5 infartos, ¿verdad? Porque no se les solucionaba prácticamente el problema. Pero ahora, a la luz de la tecnología, se va a solucionar. Bueno, y entonces vamos a tener nosotros el diagnóstico ahora. Vamos a saber cómo se está produciendo ese infarto a nivel endocárdico. Fíjense que las otras causas del infarto de miocardio, que es el 10%, es por vasoespasmo, o sea, por el frío, por por el problema emotivo, etc. Se puede producir un espasmo de la arteria coronaria, esto sin placa de ateroma o con placas de ateroma también, ¿verdad? Y eso o producir una obstrucción de la luz y, por supuesto, llegar a un infarto de miocardio. Pero esto no es lo más común. Otro es que estos émbolos que se están formando en este lugar, ¿verdad? Acá en este sector no obstruyen la luz, pero migran más adelante en el sector distal y ahí produce la obstrucción de la arteria. Entonces, este es el émbolo que también es un 10%, no es tampoco lo más frecuente. Y otro es isquemia por otros motivos, una arteriopatía, arteritis, etcétera, etcétera, que podría también producir la obstrucción de nuestra arteria coronaria. Pero si nosotros pudiéramos hablar así claramente y pudiéramos decir, bueno, ¿por qué se produce el infarto de miocardio o por qué se produce la isquemia coronaria aguda? Es por una trombosis de un vaso obstruido por una placa de ateroma. Esa es la fisiopatología. El resto son secundarios. Bueno, seguimos entonces ahora con la cuestión de la producción del infarto en sí. Fíjense que, por ejemplo, si se produce un infarto de miocardio, vamos a suponer que se produzca una obstrucción a este nivel, al sector distal de la arteria coronaria, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia que va a producir este pequeño infarto a nivel cardíaco? Y probablemente va a ser la historia de aquel paciente que sienta un dolor agudo, ¿verdad? Tomó una aspirina, un ibuprofeno, y al cabo de 2 o 3 días otra vez el paciente ya está bien.
vino en un centro hospitalario a consultar para hacerse un control general y le detectan que tenía un infarto de miocardio. Pero obviamente eso era tan chico la arteria o tan sin importancia, por decirlo de alguna forma, esta arteria coronaria que no produjo ningún tipo de repercusión por el paciente. Y lo otro es que de repente se produzca a este nivel, por ejemplo, la obstrucción. Por eso siempre les hago con el ejemplo, es que si se produce a este nivel la obstrucción, obviamente el paciente va a tener un dolor mucho más prolongado, va a tener alguna repercusión de ese corazón, va por ejemplo, a contraerse con menor intensidad, va a producir eso, una insuficiencia cardíaca, y esa insuficiencia cardíaca probablemente si no se soluciona va a llevarlo a la muerte. Esa es la historia que ese enfermo estaba mal en su casa, tenía mucho dolor, y después al final se sintió mal y había que traerlo en el hospital, ¿verdad? Y el otro caso es cuando se obstruye acá, a la salida nomás de la arteria coronaria, ¿verdad? Cuando se obstruye a ese nivel, fíjense que todo este sector va a estar necrosado. Se necrosa toda la cara anterior del miocardio y ese paciente no vive. Acá ni en el mejor hospital del mundo. Se muere ese paciente porque primero que para hacerle digamos, una desobstrucción, el tiempo no da, porque esto prácticamente en muy poco tiempo llega a necrosar todo y ese músculo ya no sirve para nada. O sea, tanto botón uno le va a hacer un puente, por ejemplo, porque va a llegar a las células muertas. Entonces, el caso sería ese que el paciente tuvo un dolor precordial intenso en su casa y ahí a la media hora se cayó muerto. Entonces usted ya tiene que pensar que la obstrucción lo hizo en un vaso principal, o sea, el tronco principal de la coronaria, y eso produjo una necrosis masiva del miocardio y es incompatible con la vida. Y acá cuenta la secuencia más o menos qué es lo que va ocurriendo, la producción adecuada de fosfato de alta energía. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, el corazón trabaja en un metabolismo aerobio? ¿Verdad? Y se acuerdan ustedes también que si se trabaja o el órgano trabaja en anaerobiosis, ¿verdad? Se llega solamente hasta ácido láctico y ácido pirúvico. Y obviamente producen 2, 3, 4 ATP máximo. Sin embargo, cuando llega a aerobiosis, llega a agua y anhídrido carbónico y ahí produce 42 ATP, 38 a 42 ATP. Fíjese la diferencia que hay, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso hace que ese corazón no pueda nutrirse prácticamente porque no está produciendo los metabolitos. Seguimos, adelante. Ven ustedes acá más o menos el área de producción de necrosis, va marcando, cuando más grande es el área, obviamente la funcionalidad cardíaca se va perdiendo y por supuesto la fuerza de contracción también va perdiendo. Y acá tenemos una gráfica que las arterias coronarias van del epicardio al endocardio, o sea que esta es la trayectoria que siguen los vasos. Y el infarto importante, digamos, el transmural que se refiere, es toda la capa, agarra todas las capas prácticamente del músculo cardíaco y obviamente eso es casi incompatible con un buen funcionamiento. Puede ser que no le lleve a la muerte, pero probablemente también puede ocurrir. Y el infarto subendocárdico es lo que se produce acá adentro. Y esto es lo que cursa sin elevación del cemento ST. Por lo tanto, si hay un infarto de miocardio y nosotros hacemos el electrocardiograma y vemos que ese elemento ST está elevado, quiere decir que la necrosis empezó de acá de afuera para adentro y está tomando las 3 capas. Eso es lo que se llama entonces infarto transmural o infarto total o completo también le llaman algunos. Y obviamente eso denota también un tremendo peligro de que el paciente entre en una insuficiencia. Por ejemplo, sería una parte real
el miocardio que puede producir también una necrosis. No, no es frecuente eso, así que no lo vamos a tocar, pero puede también ocurrir y con consecuencias menos. Y llegaremos este sería, por ejemplo, la necrosis total del miocardio y esto va a producir obviamente un daño bastante importante cuando se produzca el infarto del miocardio. Bueno, ¿qué componentes que determinan un infarto de miocardio? Tenemos la localización, gravedad y velocidad de desarrollo de las obstrucciones coronarias debidas a la arteriosclerosis y la trombosis. El tamaño del lecho vascular perfundido por los vasos obstruidos. Todo eso va a jugar en la vitalidad del miocardio. La duración de la oclusión, ¿verdad? Eso en general, en muy poco, 6 horas más o menos, es lo que aguanta antes de entrar en toda la necrosis del miocardio. Pasado las 6 horas, por supuesto, ya se necrosa todo y aunque nosotros recanalizamos, ya no sirve para nada. Lo otro es las necesidades metabólicas y de oxígeno del miocardio de riesgo, ¿verdad? Que tenga una colateral que le pueda en ese momento suplantar a esa área de necrosis y por lo tanto mantenerlo vivo al tejido miocardio. El alcance de los vasos sanguíneos colaterales, la presencia, la localización y la gravedad del espasmo coronario, ¿verdad? Que le acompaña, porque también se produce un espasmo, eso a las coronarias vecinas, digamos, y eso también disminuye el riego, y esa disminución del riego, por supuesto, va también a repercutir en cuanto a lo que es la llegación final del miocardio. Otros factores como frecuencia y el ritmo cardíaco y la oxigenación de la sangre también tienen mucho que ver al final en el desenlace de esa necrosis. Fíjese, por ejemplo, acá con este miocardio, la necrosis que está produciendo a nivel del coso, de la cara anterior. Todo esto es la necrosis, ¿verdad? Fíjense el funcionamiento que va a tener este miocardio. Prácticamente va a quedar esta parte, que es lo que se va a contraer, prácticamente, y esta parte prácticamente no se va a contraer. No solamente que no se va a contraer, sino se va a dilatar cuando se produce la contracción de los otros sectores, ¿verdad? Y esto es lo que se va a llamar aneurisma cardíaca. No el aneurisma que nosotros conocemos de los vasos, que es otra historia. Bueno, y acá tenemos los famosos patrones del infarto que le dicen, ¿verdad? Que está el infarto transmural que dijimos que es de toda la cara del miocardio y el infarto subendocardio o no transmural. Este es el peligroso del transmural que posiblemente va a producir la muerte del paciente y esto es el subendocárdico que generalmente, si bien produce una necrosis, no necesariamente le cuesta la vida al paciente y se puede eso solucionar con medicamentos. Fíjese la importancia que tiene en este caso descubrir que el infarto sea transmural o con elevación del cemento ST o un infarto subendocárdico sin elevación del cemento ST. Ven ustedes, por ejemplo, acá cómo se produce la necrosis de todas las capas del miocardio. Este es el caso entonces de la producción del infarto transmural, como le decía entonces, con elevación del cemento ST. Vamos a ver ahora el infarto no transmural, que es, seguimos todavía, esto es el infarto transmural, y un momentito voy a hacer una pequeña firma. Bueno, y vamos entonces ahora con el ejemplo del infarto subendocárdico para que vean ustedes que acá tienen. Este es el infarto subendocárdico. Solamente esta capa interna, digamos, del miocardio es la que está dañada
Y esto prácticamente otra vez se recanalizan los vasos y se puede tratar directamente con los fibrinolíticos, por ejemplo, en nuestro medio nada más, sin necesidad de mandarlo a una asunción. Pero nosotros tenemos que distinguirlo, tenemos que distinguir esta situación de esta situación. Esto prácticamente, si nosotros no estamos preparados para refundirlo o tener un equipo de cirugía, el paciente se nos muere. Sin embargo, este no. Este podemos solucionar nosotros con antiagregante plaquetario, con anticoagulante y fibrinolítico acá en Villarrica, por ejemplo, o en el lugar donde ustedes están. Por ejemplo, esto es la misma cosa también, ¿verdad? Esto todo es un infarto subendocárdico más extenso, ¿verdad? Pero siempre lo mismo, no toma la parte de la otra capa de miocardio y obviamente esto también no le altera demasiado el funcionamiento. Bueno, ahora vamos a ver la imagen ya en el electrocardiograma. Acá tienen ustedes esto es CANSEP, llamamos acá en Paraguay a esto, se llama IMES, o sea, infarto de miocardio con elevación del ST significa eso. Y el otro es, el segundo cardíaco va a ser infarto de miocardio sin elevación del ST, solamente en la S se distingue. Vamos a ver si lo encuentro acá. Ven ustedes, esto es infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Y este infarto de miocardio sin elevación del ST. Eso entonces es este tipo de infarto que tenemos que nosotros distinguir. Y vamos a ver ahora en la figura electrocardiográfica para que se acuerden de la imagen, que es importante, estén donde estén, para que ustedes puedan opinar y puedan también sugerir o recomendar que ese paciente tiene que estar en un centro más especializado y que probablemente donde ustedes no están no van a solucionar. Este sería entonces un electrocardiograma normal, hasta el segmento ST, y acá vamos a ver cómo se produce el infarto con elevación del segmento ST y el infarto sin elevación del segmento ST. Acá tienen la imagen típica de una elevación del segmento ST. También se le llama la imagen de la bandera desplegada, ¿verdad? Este es el segmento ST, ¿verdad? Que estaba acá. Esto se eleva allá arriba, ¿verdad? Y esto es entonces la imagen de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Esto cuando se solucionó, se recanalizó de vuelta esa trombosis, queda de vuelta la imagen electrocardiograma como esta. Solamente que se le agrega una Q más profunda acá, como recuerdo, digamos. Bueno, vamos a ver ahora entonces una imagen de un electro. Este es la imagen del electro sin elevación del segmento de ST. Fíjese que hay descenso del segmento de ST. Y la elevación también de la onda T. Esto es entonces la imagen típica de un infarto sin elevación de ST y que es un infarto subendocárdico, obviamente sin mucho problema que nos puede ocasionar. Bueno, y vamos a seguir, ya teniendo todo esto, vamos a ver un poco el video de cómo bueno, esta es la etapa final de lo que nosotros llegamos en las consecuencias de la isquemia miocárdica, ¿verdad? Primero puede ser una angina de pecho, cuando hay una obstrucción todavía no total. Luego esa angina de pecho, que había una obstrucción parcial, se obstruyó totalmente y produjo el infarto de miocardio. Y el otro es que de repente, sin tener esto previo, ni esto previo, directamente el paciente se presente con una muerte súbita. Se murió y después de la investigación sabemos que tenía un infarto de miocardio. Esto no es tan prevalente, es 15%, esto es 45% cursa con esto. Y el resto no se murió el paciente, o por lo menos sigue vivo, ¿verdad? Pero queda totalmente estropeado de este miocardio,
entonces vamos a tener la cardiopatía isquémica crónica. Esto es también uno de los principales actores y etiologías de la insuficiencia cardíaca. Esto es para que ustedes se recuerden, ¿verdad? En cuanto a cuando se le pregunten cuál es la causa principal de una insuficiencia cardíaca, obviamente es la cardiopatía isquémica crónica. No es ni la infecciosa, no es ni la valvular, sino que es el miocardio que pierde su irrigación y esa pérdida de irrigación lleva al mal funcionamiento de ese miocardio o a no funcionamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la perspectiva, creo que se acuerden bien ustedes, porque eso va a ser preguntado, gente, en todos los exámenes. Así que eso hay que saberlo bien, bien, bien. Bueno, y ahora vamos a ver... Procedimiento. El médico utiliza un catéter con punta de globo para abrir una o más arterias bloqueadas del corazón. Después de abrir una arteria bloqueada, el médico se coloca al paciente en mantenerlo abierto. Bloqueada, el médico puede colocar un stent de malla expandible. Ese es el famoso stent, gente, ¿verdad? Esta es la placa de ateroma. Esto acá. Si se limpia, por ejemplo, esta arteria se limpia bien, ¿verdad? Con cualquier tipo de aparato succionador, esto va a quedar otra vez como estenosado, digamos, y duro esta pared arterial. Y obviamente con el tiempo eso va de vuelta a cerrar el paso, ¿verdad? Y se va a producir de vuelta la obstrucción. Y entonces la colocación de este stent lo mantiene la distancia, ¿verdad? Entre este y este. Y obviamente que el stent lo que tenía antes era que el mismo stent también era facilitar la trombosis. Hoy por hoy se le usa algunos elementos químicos que impiden que el mismo stent se obstruya. Dentro del vaso para mantenerlo abierto. Como preparación para el procedimiento, se coloca al paciente en posición y se le administra un sedante. Se adormece el sitio de inserción del catéter con anestesia local. Típicamente, el médico inserta el catéter en un vaso sanguíneo en la ingle, pero el catéter también puede ser insertado en un vaso sanguíneo en el brazo. El médico hace una pequeña incisión en el tejido anestesiado e inserta una funda de protección dentro del vaso sanguíneo. El médico introduce un alambre guía a través de esta funda y la maniobra cuidadosamente a través del sistema circulatorio hasta llegar al corazón. Cuando está en posición, un catéter se empuja sobre el alambre guía hasta el interior del corazón. El médico inyecta una pequeña cantidad de medio de contraste a través del catéter. El colorante pasa a través de los vasos sanguíneos y se puede ver claramente con un fluoroscopio, una cámara que crea imágenes de rayos X móviles en tiempo real. Esto le permite al médico localizar la obstrucción. Una vez que el bloqueo ha sido identificado, el médico empuja cuidadosamente un catéter con punta de globo en la arteria bloqueada. El médico infla y desinfla varias veces este pequeño globo que se encuentra en el extremo del catéter. El globo comprime la placa contra la pared de la arteria. Esto ensancha el interior de la arteria, mejorando el flujo de sangre. El globo puede ser utilizado en múltiples lugares. En muchos casos, después de desbloquear una arteria, el médico coloca un pequeño stent de malla expandible dentro de esta. Este stent evitará que la arteria se estreche de nuevo en el futuro. Después que el cardiólogo confirma que la sangre fluye normalmente a través de la arteria, el alambre de guía y los catéteres son retirados. Miocardios, provocado bueno, esto es todo, muchachos, lo que vamos a estudiar de los infartos con elevación del segmento ST y sin la elevación de ST. O sea, eso es simplemente lo que vamos a agregar. Ya vieron ustedes
que esto que se hace, no tan así moderno, ¿verdad? Pero acá ya se hace ese tipo de cateterismo, ubicarle a dónde está la obstrucción y colocar la malla de stent. Eso dura más o menos, en menos de media hora, ¿verdad? Y ya definitivamente el paciente queda. Obviamente que tiene que seguir con los tratamientos correspondientes, ¿verdad? Los antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, el copridogrel, ya se usa otro tipo de antiagregante, la aspirina, y por supuesto, a veces también la anticoagulación. Pero prácticamente el paciente puede hacer de todo un poco y tener una vida libre, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requeriría? Que el paciente se someta a una dieta, que es lo más difícil, ¿verdad? O dejar el cigarrillo que estaba fumando, o controlar bien su presión arterial, o si era diabético, de repente mantener también a raya en los niveles de su glicemia. Eso es lo que nos falta hacerlo prácticamente para solucionar definitivamente casi todos los problemas de los cardíacos. Pero lastimosamente entramos en ese tango que es un poco difícil. Pero digamos que la sobrevida de los pacientes que tienen infarto hoy por hoy, que de los prácticamente de los 45 a 50% de mortalidad que tenía, están quedando en los 8, en algunos centros ya solamente 4% de mortalidad. Fíjense a qué se ha llegado, o sea que hoy por hoy cada día se muere menos. Y solamente que ahora, hoy hay otro, pero eso lo vamos a dar en arritmia también, que se ha visto que la mayoría de los cardíacos mueren por una arritmia, ¿verdad? Entonces, colocándole un marcapaso, obviamente también la posibilidad de muerte es mucho menos. Pero eso lo vamos a dar en el capítulo de las arritmias y por lo tanto, hasta acá vamos a dar este tema. Así que les dejo ahora para que vayan a descansar y nos encontraremos en la próxima clase dentro de 15 días. Le tengo que enviar, yo vi que no está la clase de infarto, digamos, el diapositivo de la clase de infarto en general, que tiene que leerlo y manejarlo muy bien. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? No, doctor. No, nada en especial. Bueno, ahí van a hacer un ratito, le voy a sacar una fotografía para la famosa imagen.